Te vamos a dar buenas noticias. Y estas noticias son recomendaciones para el acceso seguro al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Invitado el ingeniero Andrés Sotil, miembro electo del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros. Se ha visto con preocupación los accesos al nuevo aeropuerto y lamentablemente se ha visto pues que definitivamente la zona no es muy segura, que digamos, ¿no? En sendos reportajes hemos visto que la inseguridad sigue siendo la misma antes y ahora. Buenos días con todos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, comparto tu preocupación y la de todos los ciudadanos que vamos ahora a utilizar este nuevo aeropuerto. Como una solución aeronáutica, es una gran solución, pero lamentablemente las autoridades responsables, creo yo, lo puedo decir, han escatimado, han sido muy ligeros en el alcance que se requiere para los accesos hacia el aeropuerto. Solamente han planificado accesos vehiculares, no han planificado acceso peatonal, y el acceso en transporte público entiendo yo que todavía está aún en veremos. Y tenían planificado abrirlo ahora, creo que lo han extendido por otras motivaciones, pero ese tiempo de extensión, que me parece que lo han extendido a marzo, no va a completar para poder solucionar los problemas de acceso en transporte. Así que... ¿Y qué solución plantean ustedes? Mira, honestamente, lo que se debe hacer en ese aeropuerto, para que más o menos se entienda los consumidores que están en este programa, los que han utilizado el aeropuerto saben perfectamente, si te acuerdas, la avenida Fawcett tiene 3 carriles de ingreso que viene desde la Marina y 3 carriles que viene desde Ventanilla. Tomás Valle tiene 3. También, o sea, estás hablando tú de 9 carriles que entran al aeropuerto. Por distintos puntos. Ahora son solo 2. ¿Qué? Correcto. ¿Qué pasó? Eso es lo que no entendemos. Porque quiero que saques tu cuenta. El puente que han colocado, los puentes provisionales, hay mucha gente que se queja de que si van a aguantar o no el tema estructural. Yo soy más del lado de transportes. Estructuralmente confío que los colegas lo hayan diseñado bien. Pero vehicularmente esas hablando... son obras públicas, ustedes como el Colegio de Ingenieros no tienen acceso a cómo han sido procesados, construidos, ¿Tú sabes cuál es el problema? Estructurados. ¿Sabes cuál es el problema en el Perú? ¿Cuál es el problema? Que no está normado. Dios mío. La normativa para poder decidir 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, no está normado en el Perú. Entonces, si a alguien se le ocurrió hacer un... O sea que si Lima sigue creciendo... No hay norma. No puede ser, porque la idea es mirar a futuro. Lo que se utiliza en el Perú actualmente es la normativa extranjera. Entonces se peruaniza y se trae... No, pero la idea es perfecto. La normativa extranjera puede tener sus bemoles, puede tener sus cosas buenas, pero tengo que adecuarla y adaptarla a las necesidades de la realidad del Perú y a futuro, porque no puedo decir, hasta acá cubro esto y después que Dios vea cómo lo arregla. El manual de capacidad de carreteras de Estados Unidos no ha sido adaptado al Perú. Entonces los colegas lo que hacemos es adaptamos las realidades, lo que tenemos, nuestras mediciones con esa normativa, pero no hay una normativa en sí del MTC o de vivienda por último que diga hágase por acá. No existe. Porque hay buenos profesionales. Por supuesto. Que yo lo sea, existe ustedes como entidad del colegio, existen universidades. Es decir, yo creo que de ahí se debe hacer una sinergia de las distintas capacidades, involucrar a las universidades, porque ahí están los futuros profesionales que deben actualizarse y mirar y tener la capacidad de proyectarse al futuro y no cerrarse solamente nosotros somos los que hacemos la obra y punto, porque es de bien público. ¿Se acuerda usted y a los consumidores que están acá atentos al programa? Antes de hacer ese bypass en el en la bajada de Armendáriz, ¿se acuerdan cómo venías de la playa y tenías que hacer la vuelta en U para hacer la subida? Eso están planteando para el aeropuerto, pues. Hay doble vuelta en U. O sea, cuando uno viene desde la punta, tienes que avanzar, ves los puentes, avanzas un poco, te das una vuelta en U y entras al aeropuerto. Y si sales del aeropuerto y te quieres ir a Fawcett, tienes que salir del aeropuerto por ese puente provisional, te das otra vuelta en U y te vas hacia Carmen de la Legua. Doble vuelta en U. O sea, lo que ya habíamos aprendido. La idea, yo como ciudadana, como consumidora,
lo que menos queremos es perder el tiempo. Así es. Lo que no queremos es que haya congestión y en esa congestión aproveche la gente de mal vivir, los delincuentes, etcétera, etcétera. Se supone que tenemos que mirar a futuro. Queremos proyectarnos en turismo. Entonces, la proyección en turismo abarca los accesos, abarca la seguridad. ¿Y todas estas situaciones no se han enfocado? Pareciera que no, porque ¿cuál es la solución más óptima? De la vía Parque Rímac, deberían haber hecho un volado completo para no llegar a hacer a un semáforo a Carmen de la Legua y a Fawcett, sino que de frente ir volando al aeropuerto por un bypass larguísimo, pero cuesta, pues. Exacto. Pero el punto de partida es que se debe hacer por el bien de los ciudadanos, por el bien del ornato, por el bien de la seguridad. Vamos con Edwin de Ventanilla. Bienvenido a La Voz del Consumidor. Muchas gracias por su gentileza de aceptar mi llamada. A nosotros los ventanillenses nos han hecho la vida imposible con la famosa autopista Gambetta, que solo se ha quedado en avenida, y antes llegábamos en 1 hora al Callao, y en 1 hora y 45 a Lima. Ahora llegamos en 3 horas en la famosa Gambetta, que no es accesible para personas con discapacidad. Ojalá en estas nuevas vías hayan pensado también que existen personas con discapacidad, y son más de 3 millones en el Perú. Sí. ¿Y eso cuándo? ¿Para cuándo? ¿Quién lo va a hacer? Gracias por su gentileza. Buen día. No, a usted por intervenir y escuchar la voz de los ciudadanos. Aquí siempre los ciudadanos tienen su voz. En Radio Nacional, La Voz del Consumidor. Ingeniero, miren la pregunta de Edwin. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de, entre comillas, la autopista de Gambetta. Bueno, lamentablemente, como muchas autopistas en el país se vuelven avenidas, como bien lo ha dicho, hay un tema muy importante que lo mencionó también, el tema de la accesibilidad a los discapacitados. Es otro tema que debemos trabajar. Si los puentes provisionales no incluyen el acceso a peatones, imagínate cómo será discapacitados. Ahora, en los grandes aeropuertos... personas con discapacidad. Eso me pasa por hablar rápido. Sí, así escúchame, que despacio, no te preocupes, tenemos tiempo. Acá hay un tema. En los grandes aeropuertos en el mundo, los accesos peatonales son limitados, pero sí hay transporte público. Entonces, sí, va a haber el tren, va a haber. No hay líneas, y por último, si va a haber línea de transporte público, excelente, pero la línea de transporte público debería incluir a personas con discapacidad. Muy bien, hemos hecho un análisis, tenemos un diagnóstico, ya hemos escuchado en los noticieros lo que está pasando. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Porque tenemos que solucionarlo, no solamente se queda en la crítica o algo, ¿no? Porque ustedes como colegio pueden generar un pronunciamiento oficial ya. Mira, las soluciones en realidad, como el primer verbo que utilicé fue, han escatimado. No deberíamos escatimar en gasto. El proyecto es muy bueno, el aeronáutico adentro del aeropuerto lo han incrementado y todo. Ya, ahí no se discute. No se discute. Es el fuera. Entonces deberían... O sea, ¿cómo accesar? Por supuesto. ¿Cómo acceder? O sea, si ya de por sí te he hecho la cuantificación, que actualmente eran 9 carriles los que entraban, y estás hablando de un terminal que por lo menos duplica, no te voy a decir 18 carriles, pero sí debe haber por lo menos bypasses, obras viales que te conecten directamente desde el lado que viene de Gambetta, de La Punta, un acceso directo, nada de vueltas en U, del lado de Fawcett, del lado de la vía Parque Rímac, otro acceso directo, nada de vueltas en U, porque honestamente, y como bien lo dijiste en tu presentación, esa zona no es tranquila. Lamentablemente. Entonces se va a generar un atolladero. Y es la cara que le vamos a dar, si queremos que crezca el turismo, tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en las personas con discapacidad, tenemos que pensar en los ciudadanos, tenemos que ahorrar horas hombres. Son varias cosas que están ahí esas obras esperando. Debería demorar por lo menos 1 año a 2 años entre que se generan. ¿Cómo en otros países construyen una pista en una noche, carajo? ¿Qué te puedo decir? Tenemos que llegar a eso, porque no es un sueño, tiene que ser una realidad. Los peruanos tenemos potencial y eso está muy claro. Y los profesionales están. Claro que sí, existen. Existen, por supuesto. Me dice nuestro productor que tenemos un WhatsAppito. Adelante, Miki, con el WhatsApp.
Hola, Zoila. Nos escribe Jorge de Chincha y nos pregunta, antes de empezar la construcción de un aeropuerto de tal magnitud, ¿no se debió hacer un estudio previo de los accesos? A ver, ¿qué le Por supuesto. De nuevo, la lógica te dice que sí, pero lamentablemente y existe, por ejemplo, la norma de estudios de impacto vial del Ministerio de Vivienda, pero no necesariamente tiene... vamos a decirte, el ejemplo que sí tengo bien claro es el ejemplo del óvalo monitor en la Universidad de Lima. Exacto. Que falló a los 5 minutos. Sí. Ya, pues que la norma no aplica para esa obra. Imagínate. Yo tengo fe, de verdad, que hay excelentes profesionales, que hay buena voluntad. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Primero, como te digo, y lamentablemente en esta entrevista te estás dando cuenta que hay mucho tema normativo. Normativo. Y segundo, el ingeniero que está trabajando para el lado público, si no tiene la norma cómo defendernos, porque si te das cuenta, esta es defensa del consumidor. ¿Y quién debe defender? El funcionario público a cargo de la revisión y de la fiscalización. Pero si a ese funcionario público tú no le das la norma para que nos defienda, entonces requiere defendernos que con norma... Vacío. Hay un vacío. No tiene cómo apoyarse. Entonces, eso es fundamental. Entonces, no tenemos hoy día algo que... Para que esté claro, me están preguntando, ¿quién debe generar la norma? Ministerio. El ministerio. Ya, el ministerio tiene que poner la norma y el ministerio es el que tiene que hacer cumplir la norma. Te lo voy a decir para que todos tus consumidores lo entiendan. En ingeniería de tráfico, transporte y en todas esas áreas, tú no hablas de está malo el tráfico, hay mucho tráfico, es nivel de servicio. Quiero que con esa palabra se vayan. Qué interesante. Nivel de servicio. Nivel de servicio A es excelente, una cosa hermosa, todo el tráfico. Nivel de servicio F es congestión total, atolladero. Para eso hay ecuaciones, hay un manual. La pregunta que les hago a quienes han hecho esta obra es, ¿cuál es el nivel de servicio actual del aeropuerto como estaba? Y con lo que han proyectado, ¿cuál es el nivel de servicio con el que proponen salir? Y lo que le he entendido es que no estamos criticando lo de adentro, estamos viendo y queriendo solucionar, porque la idea no es fastidiar a nadie, es solucionar, plantear soluciones, como usted muy bien lo ha dicho. Y no es por nada, el nivel de servicio no solamente aplica para la obra del aeropuerto, aplica para todo el país. Uno no puede hacer un proyecto, y esto es para todos tus consumidores, el nivel de servicio... Tú no puedes esperar a que llegue a F para solucionar. Exacto. Cuando yo genero un proyecto, yo voy a ver el nivel de servicio. Sí, esa es la palabra que tienes que trabajar. ¿Cuáles son mis indicadores para saber que ese nivel de servicio es eficiente? Perfecto. En carreteras, por ejemplo, el amigo que llamó de Ventanilla, eso se hace por flujo. Cantidad de autos por hora. Tengo que tener por encima de 1900 autos por hora por carril, ya estamos complicados. Okay, aunque y en intersecciones, en semáforos, por ejemplo, más de 80 segundos, tú estás ahí sentada en el semáforo y estás más de 80 segundos en el rojo, SSF. SSF. ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar sentada? Mira, normalmente, obviamente quisiéramos el A. No, es que tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en ser eficientes. En ingeniería de transportes, por las complicaciones que existe, con una B o una C, yo soy un hombre feliz. Yo quiero una A. Yo sé que quieres una A, pero eso cuesta mucho. Pero la inversión vale la pena. ¿Para qué vamos a estar después otra vez parchando? No hay que estar parchando, hay que hacer la inversión que nos dé tranquilidad futura. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una obra en A que fue vilipendiada en su momento? ¿Cuál fue? La del Sanjón de Javier Prado. Sanjón de la Vía Expresa de la República. El que le dicen Sanjón. El Sanjón, la Vía Expresa del Paseo de la República. Esa fue una obra vilipendiada, dicha ese Sanjón. Y ahora quedó chiquitita. Que tenía nivel de servicio A cuando se construyó y hoy sí en horas punta está en F. Claro, pues se han pasado como 50 años. Definitivamente, pero en su momento sirvió. Ese es un ejemplo claro. Y un ejemplo también claro de una obra que se construyó en F y se dejó en F es la de Monitor. Y eso hay que plantear, que todas las obras sean para el bien de los ciudadanos, porque después para eso trabajamos, para eso pagamos impuestos y por ello nos merecemos obras de nivel A. Sí, así es. Has dicho una palabra clave. Nos merecemos. Y eso es todos los peruanos. Eso en realidad, como consumidores, nos merecemos lo mejor. Pero como país, nos merecemos lo mejor. Y eso parte por unas buenas normas y no las tenemos.